Buenas noches, alumnos de temas selectos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén en casita. Bueno, nosotros vamos a continuar pues trabajando, ni modo, hay que echarle muchas ganas. Recuerden, todo lo que veamos en esta presentación lo tienen que anotar en la parte de apuntes de su cuaderno, como si fuera un apunte de clase normal. ¿Sale? Las evidencias de aprendizaje que aquí les solicito, pues ya saben, van en la parte de atrás del cuaderno. ¿Sale? El siguiente tema que vamos a trabajar es la inducción magnética en un solenoide. El nombre pues, es algo peculiar, pero pues ahorita vamos a ver qué es. Un solenoide consiste en un devanado de muchas vueltas de alambre enrolladas en forma helicoidal, como se muestra en la siguiente figura. La inducción magnética en el interior de un solenoide está dada por... La formulita con la que vamos a calcular la inducción en un solenoide, muchachos, es prácticamente igualita a la de la bobina, ¿verdad? En este caso vamos a tener que la inducción magnética va a ser igual a la permeabilidad multiplicada por el número de vueltas por la corriente y dividido entre L, que en este caso L es la longitud del conductor. ¿Sale? De esa manera va a ser como va a quedar nuestra ecuacioncita. En forma, el solenoide se parece mucho a una bobina. ¿Pero en qué varían? Bueno, varían un poquito en su conductor y en el número de vueltas. En un solenoide el número de vueltas que se enrollan es menor que el de una bobina. ¿Sale? Bueno, de esta forma nosotros vamos a realizar los siguientes ejercicios. El primero de ellos dice: un solenoide se construye devanando 40 vueltas de alambre en un núcleo de hierro de 20 centímetros. La permeabilidad relativa del hierro es de 13.000. ¿Qué corriente se requiere para producir una inducción magnética de 0.5 teslas en el centro del solenoide? ¿Sí? Recuerden, compañeros, es bien importante que los datos que nos den los tengamos en metros, en amperes y en teslas, ¿sale? Por lo de la constante de permeabilidad. La constante de permeabilidad que vamos a utilizar pues es la misma, va a ser de 12.56 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. ¿Sí? Ya saben que si hay una permeabilidad relativa de acuerdo al medio en el que se está midiendo, en este caso es el hierro, pues el valor que nos están dando se va a multiplicar por el de 12.56 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. Veamos cómo se resuelve. Bueno, nosotros tenemos nuestra ecuación, que la inducción, el campo magnético, la densidad de flujo en un solenoide va a ser igual a la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente dividido entre la longitud del conductor, ¿sale? Los datos que nos dieron en el problema es el número de vueltas, en este caso son 40, la longitud, que son 20 centímetros, como habíamos quedado hay que convertirlos a metros, eso sería igual a 0.2 metros. La permeabilidad relativa, que es de 13.000, nos piden que calculemos la corriente y el campo magnético generado, en este caso la inducción es de 0.5 teslas. Ahí agregué la permeabilidad, ¿verdad? De 12.56 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere, que no nos la dan, pero pues ya saben, la tenemos de cajón, es constante, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular la permeabilidad para este ejercicio, ya saben, como lo comentamos, la permeabilidad va a ser el producto de la constante que conocemos por el valor que nos da el problema de la permeabilidad relativa. Entonces nos va a quedar que la permeabilidad va a ser igual a 12.56 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere multiplicada por 13.000 y el resultado va a ser de 0.016 tesla por metro sobre ampere. ¿Sí? Había más decimales, pero recuerden, a lo mucho hay que trabajar solo con 3. ¿Sale? Bueno, a partir de lo anterior, nosotros sabemos que la ecuación para la inducción en un solenoide es igual a la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente entre la longitud de nuestro conductor. Vamos a despejar la corriente, pues ya saben, la longitud le está estorbando a todos lados, ¿verdad? Lo que vamos a hacer con esa longitud es que está dividiendo, pues va a pasar al otro lado, multiplicando, de tal forma que nos va a quedar que la permeabilidad multiplicada por el número de vueltas por la corriente
es igual a la inducción por la longitud, ¿sale? La longitud que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ahí está. ¿Ve? Bueno, nosotros queremos la pura corriente, entonces la permeabilidad y el número de vueltas la está multiplicando. Es algo que multiplica, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar la ecuación de la siguiente forma. La corriente va a ser igual a la inducción por la longitud del conductor dividida entre la permeabilidad entre el número de vueltas. ¿Sale? Lo único que vamos a hacer entonces a continuación va a ser sustituir en tal forma que la corriente va a ser igual a 0.5 teslas multiplicada por 0.2 metros, y eso lo vamos a dividir entre el producto de 0.16 tesla por metro sobre amper multiplicado por 40, ¿verdad? Hacemos las multiplicaciones arriba y abajo. 0.5 por 0.2 nos va a dar 0.1 teslas por metro, ¿verdad? 0.5 por 0.2 nos va a dar 0.1 tesla por metro arriba, y 0.016 tesla metro sobre amper por 40 nos va a quedar 0.64 tesla metro sobre amper. Hacemos la división de 0.1 entre 0.64 y el resultado es 0.156 amperes. Ese es el valor de la corriente. Recuerden, la corriente se mide en amperes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aquí está la ley de la herradura, ¿verdad? Arriba las unidades que nos quedan son tesla por metro. Debemos de completar la fracción, le agregamos un 1. Y abajo nos quedó tesla metro sobre amper. Usamos la ley de la herradura de tal manera que vamos a multiplicar tesla por metro por amper, y lo de medio es tesla por metro por 1, pues queda tesla por metro. Teslas arriba y abajo se cancelan, metros arriba y abajo se cancelan, de tal forma que las unidades son amperes. ¿Sale? Así es como se resolvió este ejercicio. Bueno, otro ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Dice, calcula la inducción magnética en un solenoide de 10 espiras y 75 centímetros de longitud, por el cual tiene una permeabilidad relativa de 181. Por dicho solenoide circula una corriente de 3.3 amperes. ¿Sale? Ahí les puse una notita. De este tema va a salir la evidencia de aprendizaje número 3. Ya saben, se las voy a enviar por medio de sus jefes de grupo en un mensaje de WhatsApp, ¿sale? Para que estén muy atentos, ¿va? Bueno, para este ejercicio nos pide que calculemos la inducción magnética. Nos da el número de vueltas. En este caso nos está diciendo que son 10 espiras. Eso quiere decir que son 10 vueltas, ¿verdad? Nuestro conductor tiene 75 centímetros de longitud. Ya saben, hay que convertirlos a metros. Entonces nos va a quedar 0.75 metros, ¿verdad? Y la permeabilidad relativa es de 181. La corriente es de 3.3 amperes. Y recuerden, la permeabilidad constante que siempre usamos es de 12.56 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper. Al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es deducir la permeabilidad que vamos a utilizar en este ejercicio. Ya saben, la constante que siempre tenemos de cajón multiplicada por la relativa, que en este caso es 181, ¿verdad? Bueno, pues hacemos la operación. 12.56 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper por 181 nos da como resultado 2.27 por 10 a la menos 4 tesla por metro sobre amper. De esa forma nosotros tenemos la ecuación para calcular la inducción de un solenoide, que nos dice que es la permeabilidad por el número de vueltas multiplicada por la corriente y dividido entre la longitud del conductor. Sustituimos los valores que obtuvimos, ¿verdad? De tal forma que nos va a quedar que la inducción va a ser igual a 2.27 por 10 a la menos 4 tesla por metro sobre amper multiplicada por 10 por 3.3 amperes. Amperes arriba y abajo se cancelan, y todo eso lo vamos a dividir entre la longitud, que es 0.75 metros. Hacemos la operación de arriba. Recuerden, 2.27 por 10 a la menos 4 lo escribimos en la calculadora como 2.27 x menos 4. ¿Sale? Hacemos la operación y arriba en la multiplicación nos va a quedar 7.49 por 10 a la menos 3 teslas por metros. ¿Sale? Y eso lo vamos a dividir en 3.75 metros. Metros arriba y abajo se cancelan,
Y al hacer esa división en nuestra calculadora, obtenemos como resultado 9.98 por 10 a la menos 3 teslas. Bueno, compañeros, vamos a brincarnos ahora a un tema bien importante para el electromagnetismo, la ley de Faraday, y más adelantito vamos a ver la ley de Lenz. Estas leyes son fundamentales en el electromagnetismo, ¿sale? La ley de Faraday afirma que el voltaje inducido en una bobina es proporcional al producto del número de vueltas de la bobina por la rapidez con la que cambia el campo magnético al interior de la bobina. Esta ley, así como la leen, es aquella que nos permitió generar grandes cantidades de electricidad simplemente con enrollar un conductor con muchísimas vueltas de un alambre que conduce electricidad, ¿verdad? Gracias a eso tenemos electricidad en grandes cantidades, en masa, tenemos luz en todos lados, ¿sí? Entonces es gracias a la ley de Faraday. Vamos a analizar ahora la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que la variación del flujo magnético a través de una espira del conductor inducirá un voltaje en la espira de tal manera que la corriente producida tendrá un sentido que siempre se opondrá a la variación del flujo que la produce. Esta ley es bien importante porque nos dice que todo lo que nos dice esta ley ocurre porque si hubiera un aumento en la variación del flujo, la corriente inducida daría lugar a la creación de más corriente en forma ilimitada, contradiciendo así el principio de conservación de la energía, ¿verdad? Es por eso que ustedes muchas veces se pueden encontrar en videos de YouTube que pueden crear un motor infinito usando imanes de neodimio, ¿verdad? Y eso, pues, según la ley de Lenz, no es cierto. No es posible crear energía ilimitada, ¿verdad? Entonces no hay que hacerle caso a todo lo que vemos en las redes, chamacos. Bueno, de ahí va a surgir la cuarta evidencia de aprendizaje, ¿sí? Que son las aplicaciones del electromagnetismo. Se los voy a leer. A continuación, se te brinda el link para que visualices un video en el cual se te muestran algunas aplicaciones del electromagnetismo. A partir de ello, escribe en tu cuaderno una reflexión en la cual menciones las aplicaciones de en tu vida diaria, es decir, del electromagnetismo. Dicho escrito deberá abarcar al menos una cuartilla y puedes agregar ilustraciones. El link, pues obviamente también se los voy a enviar por medio de su jefe de grupo en WhatsApp, ¿sale? Vayan avanzando con las evidencias, muchachos, vayan avanzando porque probablemente estas evidencias se las pida antes de regresar de vacaciones. Entonces yo les estaré comentando, ¿sale? Ahorita por favor váyanle avanzando. Bueno, jóvenes, hasta el momento hemos acabado con los temas del bloque 1. Estamos dispuestos entonces a comenzar el bloque 2, que es movimiento ondulatorio. Es un tema, me parece, que es completamente novedoso para ustedes. Vamos a definir primero qué es una onda mecánica. Bueno, la energía puede transmitirse de un lugar a otro por diversos medios. En este ejemplo que les manejo es cuando nosotros lanzamos una piedra en un estanque de agua. La roca transmite su energía a través de una serie de ondas formadas por la elasticidad del agua. Nosotros podemos observar eso como una serie de círculos concéntricos que se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Cuando la roca golpea el agua, se van empezando a formar esos circulitos. De ahí nosotros podemos tratar de obtener una definición para el concepto de onda mecánica. Una onda mecánica es una perturbación física en un medio elástico. ¿Cuál es el medio elástico en ese caso? Pues en ese caso es el agua, ¿verdad? El movimiento ondulatorio es la propagación de la energía a través de un medio. Cabe aclarar que no todas las ondas son de carácter mecánico. Hay algunas que no necesitan de un medio material para poderse transmitir, como tal es el caso de las ondas de radio, televisión y Wi-Fi, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nosotros vamos en un auto escuchando la radio y de repente llegamos a una zona boscosa, la señal de radio suele pues perderse o se distorsiona un poquito. Es debido a que, bueno, no hay mucho espacio, ¿verdad? El vacío pues es poco y por eso ocurre esa situación. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver cómo se verían las ondas de radio. Las ondas pueden clasificarse de acuerdo a la forma en que se propagan. Las ondas pueden viajar de manera transversal, son aquellas en las que el movimiento de las partículas es perpendicular a la línea de transmisión de la onda. Aquí
en esta parte habría una línea de transmisión, ¿verdad? Entonces las ondas van viajando de forma perpendicular a esa línea, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Las ondas longitudinales son aquellas en las que el movimiento de las partículas es paralelo a la línea de transmisión de la onda. Es decir, si se fijan, cada una de estas onditas es paralela a la otra, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos clasificar las ondas de acuerdo a cómo se propagan. ¿Cuáles son las características de las ondas mecánicas? Bueno, hay un montón de características que vamos a analizar de una por una. La primera de ellas es elongación. Es la distancia perpendicular a la línea de transmisión y a la partícula de movimiento. La partícula se está moviendo sobre esta cuerda, ¿sale? La partícula se mueve sobre esa cuerda que forma esa curva. Entonces la elongación es cualquier altura que alcance del eje de transmisión hacia esa curvita. Recuerden, la línea de equilibrio o eje de transmisión es la línea que se toma como referencia por la cual viaja nuestra onda. De ahí vamos a obtener la amplitud, que es la máxima elongación, es decir, es la máxima altura que va a alcanzar la partícula sobre la curva, ¿verdad? Aquí en el centro se obtiene la máxima elongación, es decir, la máxima amplitud. Nodos o nudos, bueno, ¿qué son? Son los puntos de cruce con el eje de equilibrio o simetría en donde la amplitud o la elongación se reduce a cero. Es decir, son los puntos donde la curva cruza sobre nuestra línea de equilibrio. Entonces hay varios nodos, ¿verdad? En cada cruce hay un nodo. Crestas son las amplitudes de onda de signo positivo y se encuentran por arriba del eje de equilibrio. Las crestas son todas aquellas que están por arriba de la línea de equilibrio, como esta y esta. De ahí vamos a pasar a lo que son los valles. Es la longitud de onda de signo negativo, es decir, son todas las que están por debajo de nuestra línea de equilibrio. ¿Sale? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 valles. La longitud de onda, bueno, es la distancia entre dos partículas que estén en fase, es decir, entre dos crestas o entre dos valles. Aquí se representan con una letra del alfabeto griego llamada lambda. Entonces, entre dos crestas hay una longitud de onda, entre dos valles hay una longitud de onda.